Siguen las repercusiones tras el discurso del presidente de la República, Yamandu Orsi, ante la Asamblea General. Los legisladores del oficialismo defienden lo dicho por el mandatario y algunas medidas que se anunciaron, mientras que la oposición critica lo que se dijo. También mencionan que, salvo el anuncio del Ministerio de Justicia, muchas de las cosas que se dijeron vienen del periodo anterior. Hoy vamos a hablar de esto. Vamos a estar entrevistando a uno de los senadores más importantes del oficialismo. Escucharemos el análisis de Daniel Chasquetti y también estará con nosotros Antonio Ladra. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la B. Las democracias no se sostienen solo en los derechos que consagran. Se sostienen en las obligaciones que asumimos para protegerlos. Somos un país de reglas claras, un país de convivencia, un país que entiende que la estabilidad no es inmovilidad, sino la plataforma para transformar. Porque en un mundo inestable, la estabilidad es un activo estratégico. Y en un mundo desigual, la justicia social es una obligación moral. Nuestro gobierno recibió un déficit fiscal superior al 4% del PBI, el más alto en décadas. Había gastos trasladados al año 2025 por varios millones de dólares. Contratos que exigían revisión técnica y jurídica, como el tema de las patrulleras oceánicas o el proyecto Neptuno. Obligaciones sin un respaldo presupuestal muy claro. Definimos 63 prioridades estratégicas, con responsables y cronogramas. Hoy, el 82,5%, más del 80%, está en marcha. Este año iniciaremos la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad con estrictos controles y tecnología de punta para personas imputadas o condenadas por delitos que representan un alto riesgo para la seguridad pública. Avanzamos junto a todos los partidos políticos en un plan nacional de seguridad pública. Este no es un problema que se resuelva cada 5 años. Necesita mirada larga y políticas de Estado. Es por esto que tomé la decisión de enviar al Parlamento para su consideración en las próximas semanas de un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estamos en vivo esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, y ya recibo al senador del Frente Amplio, Daniel Casciani, que dice: Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, buenas noches. Un gusto estar contigo y con todos por aquí. Bueno, esos todos son acá, Antonio Ladra y Daniel Chasquetti, que ya los vamos a estar incorporando a la charla. Bueno, se ha dicho mucho, ¿no?, de este discurso. Veíamos un fragmento ahí del presidente Orsi. ¿Cómo viste todo? Porque también hubo críticas, ¿no? Estas críticas de la oposición que dicen, bueno, salvo lo del Ministerio de Justicia, después el resto es un poco de lo que se viene haciendo del periodo anterior. ¿Cómo tomás eso, por ejemplo? Bueno, yo creo que es importante que el presidente rinda cuentas. Está bueno que sea en el Parlamento Nacional. Que haya sido con este tono y con este contenido, me parece que también, sobre todo mirando otros lugares, creo que siempre es bueno resaltarlo. El valor de la democracia para Uruguay es algo importante. También es importante rendir cuentas de las cosas que se hicieron, de cómo se asumió el país y cómo está hoy. Yo creo que el Uruguay, si vemos la foto de hoy, está mejor que hace un año atrás. La economía está creciendo, crecieron las exportaciones en materia récord de bienes, casi 13.500 millones de dólares, creció el salario real, creció las jubilaciones y pensiones, creció el salario mínimo. Se mejoraron los niveles sobre todo de inseguridad, más allá de que todavía hay una situación muy compleja en materia de violencia. Hay sin duda problemas estructurales que la economía uruguaya y el país tiene que resolver, pero bueno, creo que al mismo tiempo se intentó proteger un poco más a los que estaban más desprotegidos. Se comenzaron una serie de dispositivos, no solamente con las personas que estaban en situación de calle en el plan invierno, sino también con los gurises y gurisas que se desarrollaban en el sistema educativo. Se empezó a implementar el bono escolar. Es decir, hay un conjunto de cosas que se empezaron a hacer que instaló el gobierno y que hoy este gobierno, este año, tiene que empezar a ejecutar
y a consolidar parte de esas transformaciones. Yo creo que eso es importante y bueno, creo que este va a ser el año del crecimiento económico, del crecimiento del salario real y sobre todo del trabajo, y además al mismo tiempo creo que va a ser el año donde se va a ejecutar, yo le llamo una especie de plan de emergencia para las infancias y las adolescencias. En realidad se van a invertir de manera incremental más de 70 millones de dólares, es el récord histórico en inversión en infancias y adolescencias de nuestro país, que si uno mira todo el gasto estamos hablando de más de cientos de millones de dólares, que sin duda van a ir a un lugar donde necesitamos sobre todo proteger, resguardar, para que después la sociedad se pueda caminar y al mismo tiempo ir afrontando algunos desafíos importantes. La inserción internacional, que hay cosas que se fueron empezando a resolver, lo del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, lo de China me parece que es una muy buena señal. Sin duda, aspectos que hacen a la mejora de la competitividad y la producción, creo que esos son agendas muy necesarias, sobre todo en un país que necesita de la región y del mundo para insertarse económicamente, y somos tomadores de precios de un conjunto importante de insumos. El barril del petróleo, estamos viendo lo que pasa ahora con el conflicto en Medio Oriente, pero sin duda también el valor del dólar. Creo que ahí hay un conjunto de iniciativas que también se van a colocar este año, y después cómo mejoramos también la seguridad y la protección de las familias, porque el Estado, entre otras cosas, tiene que resguardar que los individuos y que la sociedad toda pueda vivir en comunidad, que pueda tener determinados niveles de cohesión y sobre todo vivir dignamente. Y eso creo que también es parte de lo que estamos, por lo menos, tratando de hacer en este año. Las encuestas que se conocieron hace algunas horas marcan un descenso en el nivel de aprobación del presidente. ¿Cómo lo tomás eso? ¿Qué explicación le encontrás? Sí, bien, este es un gobierno que más que anunciar, concreta, y a veces nos falta comunicar más lo que hacemos. Pero bueno, también todos los gobiernos tienen un conjunto importante de expectativas. Este es un gobierno que nació sin un matrimonio, que nació sin esas 6 meses de posibilidades que tiene para concretar algunas cosas. La oposición, sobre todo algunos sectores de la oposición, han sido muy duros con el gobierno. No ha sido toda la oposición así, yo siempre hablo de las oposiciones, pero bueno, hay un impulso ahí bastante desenfrenado de algunos integrantes de las oposiciones que han intentado, sobre todo, trancar algunas cosas y ponerse en contra de otras. Por suerte ha habido otro tipo también de diálogo en el Parlamento, en la Cámara de Senadores y también en la Cámara de Diputados, que nos ha permitido aprobar un conjunto importante de leyes, entre ellas el propio presupuesto nacional. Pero bueno, estos son los primeros 20 minutos de un partido que tiene 90 minutos y que sin duda estamos todavía calentando los motores. Hay mucha gente que tiene una expectativa también importante en que un cambio de signo político también iba a generar un cambio muy importante, pero bueno, también este es un gobierno con muchas restricciones, no solamente en el plano internacional, sino también las restricciones que hereda a partir de tener una economía, para decirlo delicadamente, un poco más desordenada de lo que nos habían dicho, ¿no? Nos habían dicho en el periodo pasado que iban a hacer un ajuste de la economía de casi 900 millones de dólares, que representaba más o menos 1.4% del PBI. No solamente no lo ajustaron al final del periodo, sino que terminó aumentando el gasto a casi 2.7% del PBI. O sea que estamos hablando de que hay un conjunto de gasto mayor y que no se vio, sobre todo, impactado o mejorado en los resultados de la calidad de vida de la ciudadanía, porque faltaban medicamentos, el empleo había empeorado, sobre todo la fragilización de un conjunto muy importante de gente, la cohesión social y la violencia se habían alterado. Entonces creo que también ahí hay un conjunto de restricciones que estamos intentando tomar. Y bueno, yo creo que los gobiernos también tienen que batallar con sociedades que están más desconformes y que quieren y necesitan cambios urgentes, y muchas veces esos cambios requieren también decisiones de política que son mucho más complejas que escribir un tuit o criticar una cosa. Y creo que eso también es parte de lo que al mismo tiempo que se hace tenemos que también comunicar. Nosotros hemos hecho el año pasado algo interesantísimo, que es al mismo tiempo que aprobábamos el presupuesto, discutíamos con la sociedad el presupuesto en todo el país. Y yo creo que necesitamos justamente salir un poco más, sobre todo debatir sobre las cosas que se están haciendo. También sentir, porque a veces la ciudadanía tiene pareceres diferentes y está bueno también a veces tener marcha atrás en algunas cosas que no se pueden estar haciendo bien. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es instalar y hacer que el gobierno funcione, y creo que este es un año de despegue, ¿no? Daniel Chaquetti, ¿qué dice? ¿Cómo andás? Muy bien. Un gusto recibirte, como siempre. ¿Cómo has visto este discurso del presidente? Bueno, como decía el senador, fue un acto de rendición de cuentas. La Constitución no obliga al presidente a ir
el presidente, el Poder Ejecutivo está obligado a enviar un informe. La calle Herrera en 1991 inauguró este tipo de prácticas. Luego terminó su periodo, no se volvió a hacer. Los presidentes colorados enviaban informes, los presidentes del Frente Amplio también enviaban informes. Yo creo que Orsi lo que está haciendo es aprovechar esta práctica primero para controlar la agenda, lo que se discute, el conjunto de asuntos que se discuten públicamente, ¿no? Estamos discutiendo hoy todo el día el discurso que dio ayer. En segundo lugar, aprovechó para fortalecer su posición. Es un presidente al cual se le ha criticado mucho su capacidad de comunicación, su capacidad de mando. Entonces, cuando uno escucha el discurso de ayer, ve que Orsi utilizó mucho la primera persona del singular, ¿no? Yo hice tal cosa, mi gobierno. Son giros discursivos que buscan solucionar problemas, ¿no? Y me parece que lo logró. Y además hizo anuncios, ¿viste? Son muchos anuncios, no hay uno solo. Hay proyectos de ley, hay anuncios de infraestructura, ¿no? Está todo el tema de los corredores en el área metropolitana, pero también está el hospital en Atlántida, está las cárceles de seguridad, de alta seguridad, y después hay una serie de enunciados que tienen que ver con el proceso de política pública. Esto es difícil de explicárselo al público en general, pero digamos, la política pública requiere el diseño, la implementación, y luego vas a ver los resultados, pero los resultados los vas a ver más adelante. Entonces muchos de los compromisos que este gobierno tiene están arrancando, ¿no? Cuando el informe de la Agencia de Monitoreo de Política Pública que conduce Gustavo Leal dice que el 82,5% de los 63 compromisos se están implementando, no quiere decir que tengamos esa proporción de resultados, ¿no? Los resultados son muchísimo menos, pero sí deja la tranquilidad de que tarde o temprano vamos a empezar a ver cosas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es muy difícil que la opinión pública cambie radicalmente. Esto puede comenzar a cambiar gradualmente en la medida de que todo lo que se anunció ayer se haga, ¿no? Es decir, si el año que viene se está construyendo el hospital de Atlántida, si el año que viene ya arrancaron las obras de infraestructura, si el año que viene ya tenemos un Ministerio de Justicia, ahí me parece que puede empezar a verse diferencias, ¿no? Antonio Ladra, ¿qué dice? ¿Cómo estás? ¿Andas bien? Todo bien, por suerte. Bueno, te escuchamos. No, justamente terminaste con el Ministerio de Justicia y el senador hoy leí, escuché que era algo crítico respecto del ministerio. ¿Cuáles son, en qué se apoya y por qué lanzó esas críticas? No, a ver, es un compromiso de las 63 medidas y por tanto... De todos los partidos políticos, de además, todos los ¿no? partidos políticos. Nosotros no somos los que los ponemos en el programa y después, según si ganamos o perdemos, decimos que estamos de acuerdo. Me parece que eso es importante. Y hay un compromiso además de enviar el proyecto de ley y aprobarlo por parte de la bancada de senadores del Frente Amplio y de diputados. Yo lo que hice una apreciación acerca de... A mí no me gustaba quizás la oportunidad en la discusión, ¿no? sí, Sí. pero es evidente que es necesario mejorar y garantizar el acceso adecuado a la justicia en nuestro país. Si vos tenés dinero es una cosa, si no tenés dinero tenés dificultades de acceso a la justicia y sobre todo defensa. Y eso, además, uno de los temas que sin duda se va a encargar ese Ministerio de Justicia es trabajar con el Instituto Nacional de Rehabilitación para que las personas penadas también tengan un proceso de reinserción. Todo eso está haciendo agua en nuestro país, así que no hay dudas acerca de la necesidad de la discusión. Y creo que eso va a ser parte también de los debates que vamos a tener en este año, porque también se anunciaron no solamente las cárceles, sino también la concreción del servicio descentralizado del Instituto Nacional de Reinserción, que se llamaría, no rehabilitación. Y bueno, yo creo que hay un conjunto muy importante de necesidades. Y el Uruguay tiene que avanzar en materia de mejora de la seguridad, porque en realidad es uno de los elementos vitales para un Estado, ¿no? Es decir, preservar su soberanía, sobre todo la seguridad de sus ciudadanos. El Uruguay está haciendo agua en muchos aspectos,
por factores externos, el crimen organizado. A vos no te va a aplicar porque sabes mucho más que cualquiera de nosotros, pero sin duda nosotros estamos corriendo atrás en un conjunto de elementos en ese sentido. Y bueno, y creo que ahí también hay un compromiso muy importante. Y bueno, y además las novedades en materia internacional no son las mejores. Es decir, los modelos que se implementaron en muchos países que parecen ser exitosos también está un poco reñido con la lógica del Estado de Derecho, por lo menos de la que valoramos aquí en Uruguay, y por tanto creo que también hay que ver cómo construimos un modelo a la uruguaya, que me parece que también es importante en el sentido. ¿Qué te genera todo esto, Daniel? Lo del Ministerio de Justicia, esa negociación política, esto que estuvo, como decía Antonio, en todos los partidos El también. enunciado principal es el que dijo el senador, mejorar el acceso a la justicia, pero yo veo un sentido estratégico, ¿no? Ajá. Es decir, yo veo el Ministerio de Justicia como una pieza clave para un combate a la inseguridad, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La creación del Ministerio de Justicia va a afectar al Ministerio del Interior, porque algunas competencias del Ministerio del Interior van a pasar al Ministerio de Justicia. Eso va a adelgazar al Ministerio del Interior, lo va a perfilar mejor, va a terminar siendo un Ministerio de Seguridad, que es lo que es, creo que es lo que necesitamos. El Reino Unido hizo esto, ¿no? Lo hizo hace 3 o 4 años. Y me parece que, bueno, que en ese sentido es como una pieza más. Es decir, hay otras piezas, ¿no? Hay piezas legales, hay rediseños institucionales y luego hay cuestiones prácticas, ¿no? Es decir, ayer se anunciaron que habían entrado, puede ser, 1.500 policías. Sí, que hay vacantes y para el ingreso. Exacto. Bueno, eso es necesario. También me imagino que, bueno, el otro asunto es el cómo hacer las cosas, ¿no? El diseño estratégico. Para eso se necesita inteligencia. Supongo que hay cosas que no se están diciendo públicamente, pero que se están trabajando. Este mes el ministro del Interior prometió presentar el plan, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo entra el Ministerio de Justicia. Hay que recordar que la creación de ministerios está regulada por el artículo 174 y es por votación de mayoría de miembros. No se necesita una mayoría especial, por tanto el problema que tiene el Frente Amplio es conseguir los 2 votos. No sé, Cabildo Abierto, qué opina del Ministerio de Justicia. Uno no se puede quedar con el argumento de que todos los programas tenían este planteo. Por ejemplo, el otro día me decía un diputado colorado que el programa del Partido Colorado en la elección era el programa de Ojeda. Todos los partidos están obligados a presentarle a la Corte Electoral un programa, pero el programa del Partido Colorado en la elección era el programa de un sector político. Entonces, digamos que yo creo que con ese argumento el gobierno no va a convencer a los partidos, tiene que dar un paso más. Tiene que dar garantía. Por ejemplo, algunos tienen miedo de que sea Jorge Díaz el ministro. Vos nombrás a Ojeda, el propio Ojeda, acá mismo, en la 2B, sin decirlo, me lo insinuó, dijo, bueno, lo que pasa es que ese Ministerio de Justicia tiene nombre y apellido. Bueno, pero ¿no? yo creo que alcanza con la Jorge palabra, Díaz. yo creo que alcanza con la palabra del presidente. Si el presidente llama a los líderes del partido y se compromete de que el ministro va a ser otro, me parece que podría estar despejando. Capaz que se ve como un poco inocente en mi interpretación, pero yo creo en la palabra. En política la palabra vale, y sobre todo la palabra del presidente. Entonces, digamos, así como la calle Pou le dio la palabra al Partido Colorado de que iba a vetar aquel artículo nefasto que impuso Cabildo Abierto en la Ley de Medios, la palabra vale en política. Yo creo que Orsi tiene herramientas, los presidentes tienen herramientas, ¿no? Tiene una cajita de herramientas, puede usarlas de ese modo, ¿se entiende? ¿Sigue valiendo la palabra hoy en la política, como dice Daniel, en estos tiempos? Sí, sí. De hecho, nosotros trabajamos todo el año pasado articulando con el Senado y diputados en muchas cosas que se acordaron. Algunas son públicas, otras no públicas. Y sí, por lo menos en Uruguay vale la palabra. Es verdad que la política del espectáculo a veces rinde más que la política de la negociación. ¿Y vos ves mucho política del espectáculo? Yo creo que hay un incentivo medio perverso de algunos actores de tratar de llevar por el embudo a la política nacional a esos escenarios. No creo que sea la lógica mayoritaria, por suerte, pero bueno, hay algo que siempre está, por lo menos, cuestionado. Pero el Uruguay ha sido históricamente constructor de algunas iniciativas que también sorprendieron. Yo, todos los lunes nos juntamos con Lucía Topolansky y otros compañeros del Ejecutivo del MP a nivel nacional, y entre otras cosas, siempre lo que conversamos es lo que pasó en la crisis del 2002, ¿no? En la crisis del 2002 iban a ser las 12 de la noche, había 2 anotados, uno era Pepe Mujica,
el Frente Amplio no iba a votar esa ley que se tenía que aprobar antes de las 12 de la noche, los senadores frente amplistas se desanotaron y hablaron luego que se votó para que el gobierno tuviera una ley que ni siquiera estaba redactada. Eran 400 artículos que el ministro de Economía, Echeverri, había mencionado, pero que ni siquiera estaba redactado su contenido, y así se salió de la crisis, ¿no? El Frente Amplio no las votó, pero sí tuvo un gesto importante. Yo creo que en esas cosas también hace a la política uruguaya, porque en realidad, si es verdad que en Uruguay la sangre no llega al río, me parece que también esos gestos construyen, ¿no? Antonio, vuelvo contigo. Bien, no, le quería preguntar al senador porque una de las cosas que vemos y que la sociedad también está reclamando es que se ataque o que haya un plan respecto de la gente en situación de calle, que no solamente de montevideano, o sea, empezó en la Ciudad Vieja, en el centro, y se fue expandiendo, y ahora lo tenemos en el interior. El otro día acá el intendente de Paysandú nos dijo eso, ¿no? En Paysandú ya hay, por otros problemas también, de falta de trabajo, hay mucha gente que está en situación de calle. Yo no escuché que se hablara de un plan. Yo escuché lo que dijo el presidente, y lo que está allí es lo que se está haciendo ahora. Pero ¿hay un plan? ¿No se va a implementar un plan efectivo para eso? Sí, a ver, en realidad lo que nosotros detectamos es que había más gente en situación de calle de la que por lo menos había evaluado. Montevideo eran 3.500, pero están superando las 5.000 personas. Y el interior están superando las 2.000 personas en situación de calle, por lo menos en el último plan invierno, porque eso fue parte de los que estuvieron resguardados en algunos refugios y también lugares del Estado uruguayo. Hay una intención del Ministerio de Desarrollo Social de, en este mes, trabajar sobre una estrategia nacional en ese sentido, que incluya a los diferentes organismos de instituciones públicas que trabajan, desde los gobiernos departamentales, el interior del país tiene un trabajo muy importante y una función muy importante, los gobiernos municipales y también el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, Sí, porque sin duda, hoy, ¿no? Porque el 80% de las personas en situación de calle... personas que estuvieron en situación de encierro o personas que tienen patologías salud mental, adicciones, uso problemático de drogas. Hay un conjunto de dispositivos que ahí hay que ver cómo se establecen. Creo que lo del plan invierno sirvió para resguardar las vidas, pero bueno, hay también un conjunto de iniciativas que hay que empezar a ver como si podemos construir rutas de salida, ¿no? Es muy difícil cuando las personas ingresan a calle que salgan fácilmente, y bueno, muchas terminan o en el cementerio o en la cárcel de vuelta, y creo que sin duda ahí también hay una necesidad importante, porque también hacen a la convivencia de la sociedad, ¿no? Sí, porque muchas veces estas personas no necesariamente están cometiendo un delito, pero viven en la calle, cocinan, se relacionan, es decir, y también terminan distorsionando parte de la vida social. Y bueno, y creo que también hay que ver cómo nosotros humanizamos un poco eso, porque también, esto creo que es, hoy estuve diciendo muchas opiniones personales, pero muchas veces nos falta un poco más de poner un poco más de la parte humana, ¿no? La parte más cristiana de los uruguayos, porque muchas veces nos sale las posiciones más extremistas en esos temas. Y bueno, yo creo que hay que ver cómo comprometemos a la sociedad en su conjunto. Creo que ahí el Ministerio tiene también una vocación de trabajo comunitario, y creo que hay dispositivos de personas que han estado en situación de calle que después trabajan esos dispositivos, que tienen la posibilidad también de tener un enganche en ese sentido. Hubo una posada de medio camino que se hizo también en la anterior, en el gobierno, cuando era el ministro Bonomi, que también servía para que las personas privadas de libertad, cuando salían de la cárcel, tuvieran... Quien es la directora era José Saavedra. Y bueno, y creo que son dispositivos que Jaime Saavedra, y creo que sin duda son elementos que hay que tener arriba de la mesa. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es la principal política social que tenemos que generar nosotros, es empleo, es trabajo, ¿no? En la medida que uno, infantil, ¿no? Bueno, pero en la medida que hay trabajo, hay un ingreso, en la medida que hay ingreso, hay mejora de las condiciones materiales de esas familias, que muchas veces son monoparentales, hinchadas por madres que están solteras o que están solas. El trabajo, además de permitir tener un ingreso diario, también te permite tener acceso a la salud y bueno, y al mismo tiempo ir mejorando las condiciones
creamos 26.000 puestos de trabajo el último año, 19.000 fueron de mujeres, y eso creo que es importante. Una de las cosas que ayer Yamandú, el presidente Orsi, se comprometió es a generar una ley para empleo protegido para los jóvenes, que es también uno de los sectores que tiene más dificultades para conseguir trabajo. Casi cuadriplican los niveles de desempleo promedio en nuestro país, 26%, es decir, uno de cada 3 gurises está desocupado, cada 4. Y creo que eso sin duda también es necesario. Y también tenemos que mejorar en algo que también lo dijo el propio presidente Orsi, es en una ley para mejorar la competitividad y la innovación en nuestro país. El Uruguay tiene que tratar de mejorar los niveles de competitividad con la región y con el mundo, pero sobre todo ir a una lógica donde protejamos más al trabajador, no tanto al trabajo y a las empresas. Sin duda las dos cosas hay que proteger, pero sobre todo al trabajador, que hoy uno no es como antes, que de repente con 18 años conseguía un trabajo y terminaba trabajando el resto de su vida en la misma empresa. Hoy hay cambios, hay dinámicas diferentes, tenemos que tener un proceso de perfeccionamiento permanente, tenemos que tener subsidios o instrumentos que también ayuden a esos trabajadores cuando pierdan su trabajo porque hay reconversión laboral, que no queden a la deriva. Y creo que eso también hay que ver cómo nosotros reorganizamos, eso también que sin duda es muy importante. Y bueno, yo creo que también debe haber un compromiso sobre el crecimiento y el desarrollo del Uruguay, porque si no lo hacemos desde esta óptica, se hace desde los hechos, es decir, las empresas se van, las empresas se deslocalizan, las empresas toman decisiones globales que afectan a las realidades nacionales. Y bueno, y creo que es justamente el área de la política y de las políticas públicas la que tiene que también tomar la iniciativa, ¿no? Daniel, recién le preguntaba al senador, ¿no?, sobre las encuestas que marcan un descenso en la aprobación del presidente. ¿Qué explicación le encontrás vos a eso en este primer año de gobierno? Me parece que es un conjunto, no hay una sola explicación, ¿no? Me da la impresión que se combina, por un lado, un gobierno que arrancó con problemas, ¿no? Problemas, yo quiero recordar, en los primeros 100 días tuvo que cambiar 3 o 4 jerarcas, eso no es normal. Es un gobierno que quedó un poco paralizado por los números. El papel del Ministerio de Economía en Uruguay es muy importante, muy relevante, y el hecho de tener casi un punto más del PBI de déficit, me parece que eso paralizó todo. También me parece que le costó un poco construir una narrativa donde quedara bien claro cuáles son los objetivos, qué es lo distintivo de este gobierno. Yo creo que ahora lo está encontrando, se está acercando. El discurso de ayer fue muy bueno en ese sentido, como que sentó orientaciones más claras. Pero me parece que, bueno, todo eso y sumado a una oposición, que estoy de acuerdo, son varias oposiciones, pero la más estridente es la que escuchamos todos los días en los noticieros y en los programas. La oposición hace su trabajo también. Fíjate que el promedio histórico del primer año en el Parlamento son 2 interpelaciones. Hubo 6. Si contamos la de comisión permanente. Exacto. Entonces, digamos, como que tenemos, una parte de la oposición está trabajando duro. Yo creo que es difícil sostener este ritmo los 5 años. Está muy lejos todavía la elección. Normalmente el ritmo porque todas estas acciones apuntan al desgaste del gobierno, ¿no? Y es lógico que la oposición trate de desgastarlo. Lo que no tiene mucho sentido es intentar desgastarlo en el primer año. Entonces, a mí me parece que estos factores combinados y además algunas decisiones que pueden haber mellado un apoyo natural que son tus propios votantes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hay algunos temas polémicos que el votante de izquierda lo siente, ¿no? Por ejemplo, el tema Palestina, me parece que ahí hubo ruido. Me parece que ahora, por ejemplo, los ambientalistas, ¿no? El tema de la prospección sísmica, bueno, hay una gran preocupación, están movilizados, eso también le puede estar generando dificultades al gobierno.
De todas maneras, yo lo que veo es que en las encuestas hay una dispersión de datos, ¿no? Es como un poco raro, porque en algunas le da el apoyo 42, en otras le da, no sé, 32, 10 puntos de diferencia en un mismo mes entre empresas. Habría que estudiarlo un poco más, pero no hay duda de que, bueno, de que está abajo comparado con presidentes anteriores y ni hablar con los presidentes del Frente Amplio, que siempre se destacaron por tener niveles de popularidad altísima. Pero bueno, es un gobierno distinto a los 3 anteriores, no tuvo caja y no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene que sacar leyes con cabildo abierto, entonces es distinto. Y lo relevante no es qué popularidad tiene ahora, sino con qué popularidad va a llegar al fin del mandato, ¿no? Hablabas de las oposiciones. El directorio del Partido Nacional publicó un comunicado con el título Construir sin destruir. ¿Cómo tomás esa crítica que incluso fue replicada por la calle Pou en sus redes sociales? Sí, sí, y criticar sin escuchar, ¿no? Porque capaz que hubiera sido bueno que primero, antes de sacar el documento, hubieran escuchado el discurso del presidente. Creo que ahí uno debe ponderar lo que fue la actitud del expresidente Sanguinetti, ¿no? Que no solamente se hizo presente en el discurso, sino que además luego también tuvo apreciaciones acerca del contenido del mensaje. Algunas serán compartibles o no, pero son diferentes, ¿no? Yo creo que una posición que no escucha es una posición bastante irracional, ¿no? Y creo que un documento que habla sobre construir sin destruir, pero que no propone una sola medida, me parece que le falta por lo menos un nivel más a la oposición. Es decir, ser oposición para decir todo que no es muy sencillo. De hecho, yo siempre digo que nos pagan bastante como para solamente hacer eso. Hay que agregarle además una alternativa, ¿no? ¿Qué se haría en caso de que uno estuviera en el gobierno? Eso faltó, por lo menos en el documento, que además hay inexactitudes si uno analiza el contenido del mismo, pero me parece que sobre el tiempo, es tiempo de gobernar. El presidente es Orsi, no es la calle Pou. En todo caso, un expresidente lo que debe hacer es escuchar, dar sus opiniones, pero creo que antes de criticar siempre es importante escuchar, si no, no vamos a parecer a los de afuera y me parece que también eso no es bueno para el Uruguay, ¿no? Senador Daniel Cayani, gracias por tu visita esta noche aquí al lado B. A vos y a todos. Segundo bloque del lado B, siguen conversando acá. Quedaron cosas por hablar, Antonio, Daniel. No, estamos hablando de que es un año clave. El diálogo social que se cierra en abril, ahí se tiene que presentar ese documento que se va a hacer público y a partir de ahí también. Ahí van a salir varios proyectos legislativos. Exactamente. ¿Viste? Uno para regular las transferencias que actualmente se hace el MIDES, que en realidad no las hace el MIDES, las hace el Banco de Previsión Social. Otro va a tener que ver con el sistema de jubilaciones, ¿no? Sí. Con la reforma que hizo el gobierno de la calle Pou, se van a introducir, seguramente se van a intentar introducir enmiendas. Y bueno, el diálogo social lo que va a establecer son preferencias. Claro. Vos cuando abrís la participación, no esperes que se redacte un proyecto ahí. Lo que vos tenés son preferencias, mensajes de la gente. Ya se adelantó de que, bueno, en el discurso de ayer, que algunas profesiones, yo me imagino, no sé, la construcción... Nosotros no. La construcción, la construcción me imagino que es cantado, ¿no? Y algunas profesiones que van a tener un retiro. Nosotros vamos a seguir a los 60, a los 80. Pero eso no sería problemático. Yo creo que es un buen camino ¿no? Es decir, si vos durante toda la vida trabajaste haciendo esfuerzo físico, me parece razonable que sea distinto a alguien que trabajó toda la vida sentado frente a una computadora. Pero eso va a traer un proyecto de ley también, ¿no? Y va a ser una nueva batalla legislativa. Después, el Congreso de la Educación va a ser altamente polémico, porque por ahora lo que viene haciendo en educación es corregir cosas, ¿no? El nuevo gobierno. Cambiar cosas. Revertir algunas decisiones de la reforma impulsada por Robert Silva. Por eso Robert Silva está tan molesto. Ayer... Así como Javier García está molesto por Cardama, Robert Silva está muy molesto por el tema de las reversiones en la política de educación, pero el punto es, hasta ahora ha hecho correcciones, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde va el gobierno en materia educativa? Esa es una muy buena pregunta. Por tanto, los desafíos van a seguir siendo exigentes para Orsi. Bueno, y después tiene desafíos, tiene desafíos el partido
Frente Amplio, que es el partido oficialismo, Sin ¿no? Por duda. ejemplo, la discusión del 1%, Bueno, ahí está. el impuesto del 1%, el 1% más rico, que el gobierno no lo lleva, pero el Frente Amplio lo quiere discutir. Sí. Este, Bueno, pero en eso del año clave, esto que decía Daniel, ¿no? El diálogo social, el Congreso de la Educación, y que en este mes de marzo se presenta el Plan Nacional de Seguridad. Bueno, Sigue también. siendo la seguridad el tema que más preocupación le genera a la gente y ahí se va a abrir otro debate. Se va a abrir, va a continuar el debate El político punto, también, ¿no? viste, es que vos no es lo mismo el primer año que el segundo, que el tercero, que el cuarto. O sea, cuanto más lejos estás de la elección, es más fácil modificar ciertas políticas públicas, ¿no? Cuando se acerca la elección, bueno, pasan cosas, ¿no? Siempre pongo como ejemplo el año 2019, ¿no? Donde el Frente Amplio podría haber aprobado la ley de financiamiento de los partidos, podría haber aprobado la norma sobre el servicio de retiros de las Fuerzas de Armadas. las Fuerzas Armadas, y un voto no estuvo, que era el de Darío Pérez. Él directamente no se iba del... No asumió eso. Las leyes no salieron. Entonces digamos que no es lo mismo colocar un proyecto de ley en el quinto año que en el segundo o con el tercero. Entonces digamos que estos son los años más útiles en materia de transformaciones, de reformas, de ejercicio de la actividad gubernativa. Y eso el gobierno lo tiene que tener presente. A medida que se acerque la próxima elección va a ser todo cada vez más costoso. Entonces tiene que aprovechar este tiempo. Es decir, abrir un Congreso de la Educación en el segundo año, yo me imagino que muchas de las cosas van a quedar más cerca de la elección. Y eso puede terminar siendo un problema. Lo tuvo Tabaré Vázquez. Sí. ¿No? Lo tuvo Tabaré Vázquez, fue uno de los elementos. Pero bueno, es un compromiso y a mí me gusta que los partidos que ganan lleven adelante sus compromisos programáticos, ¿no? Eso está muy bien. Y la estrategia de la seguridad, lo que vos planteabas, también es un elemento que está ahí y, claro, que se va a cruzar con la discusión también del Ministerio de Justicia. Sí. También, o sea, cómo se va a plantear todo eso. Y lo otro que yo creo, y vuelvo a reiterar que para mí me parece importante, es lo que va a ser el Frente Amplio, que ya lo anunció Fernando Pereira, que va a salir a recorrer, y creo que lo dijo también el senador Cayani recién, va a tener que salir a escuchar a sus votantes. Sí, está bien. Bueno, lo tiene que hacer. Fíjate que en Uruguay, este no es un problema del Frente Amplio, en Uruguay es un problema de los partidos que gobiernan. Los partidos que gobiernan tienden a inmovilizar sus estructuras porque los principales cuadros van al gobierno, ¿no? Entonces los partidos se debilitan mucho, muchas veces pierden funcionamiento, pierden, digamos, capacidad. Por ejemplo, el Partido Colorado, cuando sale del gobierno en el 2004, era un partido que no tenía finanzas, hubo que hacerles, tenían deudas, se le tuvieron que hacer... Casi pierden la casa del Partido Exacto, Colorado, entonces estaba muy mal. Yo creo que tener a Fernando Pereira en la presidencia del Frente Amplio es una inversión grande, ¿no? Porque no hay muchos cuadros en el Frente Amplio de la calidad. Y me parece que él está armando una agenda partidaria como para ayudar al gobierno, ¿no? Él seguramente está mirando las encuestas, se está dando cuenta que hay cosas que no terminan de cerrar y bueno, esta idea de salir a recorrer puede ayudar al gobierno. Bueno, eso está bien, porque en realidad esto que hablábamos tanto de la encuesta, ¿no? Las encuestas que bajan, ¿no? El nivel de aprobación de Orsi, queda claro que ahí hay votantes del Frente Amplio o personas que votaron al Frente Amplio que no están conformes. Están enojados. ¿No? Sí, por los números, uno lo lee y se da cuenta enseguida. ¿El Frente eso. Amplio también no tiene elecciones de presidente en este año? Sí. Porque también eso va a pesar. Digo, le va a venir bien a Fernando Pereira hacer esta recorrida porque también se está mostrando, ¿no? Él fue importante para el triunfo también, Fernando Pereira. El Frente Amplio, el FAT escucha, ahora se reedita el FAT escucha a dos, digamos, ¿no? Porque va a tener que escuchar a la gente. Sí, incluso, y le va a tener que trasladar al gobierno también. Lo hemos hablado acá con dirigentes del Partido Nacional que han tomado ese modelo, ¿no? De esta presidencia del Frente Amplio de Fernando Pereira de recorrer como también un modelo a seguir, de decir, bueno, hay que seguir en el interior y recorrer, ¿no? Sí. Y defender la gestión en ese caso. Yo me imagino que va a ser distinto al primero, porque el primero era ir con una oreja Y a era escuchar. ir desde la oposición. Esto, aparte, ¿no? claro, esto va a ser distinto porque esto van a ir a escuchar, pero también van a ir a explicar en qué está el gobierno. Sí, claro. Porque la gente Tiene que escuchar y la explicar. gente le va a pedir que rindan cuentas. Claro. Entonces, ya en el discurso del 5 de febrero, si se tomaron la molestia de escucharlo,
ya la presidencia del Frente Amplio ya tiene armado un speech que hasta es cautiva más que a veces que el speech de los propios gobernantes, ¿no? Es decir, porque por el estilo de Pereira es una máquina, hicimos esto, eso lo van a reproducir en todo el país. Como yo veo esta iniciativa como el Frente Amplio ayudando al gobierno. Ajá, lo ves así. Sí, Se me terminó el tiempo, lamentablemente. Bueno, Los espero otro día. cuando quieras. La seguimos otro día. Sí, sí. seguimos. Gracias a los dos. Y a ustedes los espero mañana a las 20. Que pasen bien. Chau.